Ellas dicen, hoy hablaremos con una mujer amante de la naturaleza, en especial de la vida marina. Fue reconocida por la revista Elle por su labor ambiental y encabeza la lista de las mujeres más influyentes en la lucha de la biodiversidad. Ha sido asesora presidencial en medio ambiente y es la creadora de la Fundación Malpelo. Hablamos de Sandra Besudo. Sandra, bienvenida a Ellas Dicen. Muchas gracias, buenos días. Ustedes síganos en redes sociales, en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados por nuestro Facebook Live. Bienvenidos a Ellas Dicen. Pues Sandra, empecemos por hablar de ese amor a la naturaleza, ese amor por el mar, por el buceo. ¿De dónde nace todo eso? Bueno, yo creo que eso viene en la sangre, por un lado, y obviamente pues la educación. Mis padres siempre nos inculcaron un amor, un respeto por la naturaleza, por los animales, y yo creo que cualquier niño que está al lado de un animal, que tiene un contacto con una mascota, logra empezar a sentir esa conexión. Y tú miras cualquier niño versus cualquier animal y se fascina. Claro, todos. Sandra tiene recuerdos de la primera vez que buceó. Sí, claro. La primera vez, pues primero fue careteando, de la mano de mi padre, que me llevó, estamos en Roatán, en Honduras, 4 años, y yo me acuerdo haber visto el pez más hermoso que en la vida había visto, porque sobre todo los colores, todo mezclado en un solo pez, el pez ángel reina del Caribe, y ese pez me dejó enamorada. Y con tanque, pues buceé por primera vez a los 9 años. Sandra, y yo quiero que tratemos de describirle un poquito a nuestros televidentes que nunca han estado viendo, digamos, esa maravilla que es el fondo del mar. ¿Qué se siente? ¿Qué se ve? Eso es como si fuera otro planeta. Eso es como otro planeta que está dentro de nuestro planeta y que realmente, pues el mar fue el océano fue el que nos dio la vida. La vida nació en el mar. Y por lo tanto, cuando yo estoy debajo del agua, pues no se puede semejar de pronto cuando uno está en la barriga de la madre, porque está en agua, pero esa sensación de poder flotar, de poder estar aquí suspendido, sin tener la presión, ¿no? Pero sobre todo de ver lo que hay alrededor, los ecosistemas de coral, los ecosistemas de manglar, los ecosistemas de pastos marinos, en fin, pero sobre todo la cantidad de especies que hay debajo del agua, de todos los colores, de todas las formas, que realmente son sorprendentes y que no hemos acabado de descubrir. Porque conocemos la luna, pero no conocemos realmente todo lo que hay debajo del mar. Y obviamente vemos el mar como una gran capa de agua, como si no hubiese nada, y alrededor de las costas y alrededor de las islas es donde realmente está la biodiversidad. Sandra, ¿en qué momento esa pasión por el medio ambiente, por el mar, por ese mundo maravilloso, se convierte en un objetivo, digamos, profesional y en decir, yo quiero hacer algo en pro de esto? Yo tengo algo que recoge mi papá y es la palabra pasión. La pasión obviamente siempre uno lo ve como algo en muy positivo, pero la pasión es dolor. Y ahí cuando uno dice, no, es que tengo pasión es porque a uno le duele. Y a mí me dolía ver desde muy pequeña la destrucción. Yo veía a veces personas que sacaban las estrellas de mar para llevárselas de decoración para su casa, o los caracoles con animales adentro, y a mí todo eso de chiquita me dolía, y yo iba donde los amigos de mi papá y les decía, y se los volvía y se los ponía. Entonces, ese dolor por ver el daño, pues yo creo que fue el motor que llevó a mi vocación de conservacionista y de naturalista. ¿Cómo empieza ese proceso? Cuando uno decide, yo quiero ser una persona que trabaja en pro de la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente, ¿cuál es el camino? ¿Qué hay que estudiar? ¿Cómo se prepara? Bueno, primero hay que sentirlo y hay que tener esas ganas. Yo siempre he dicho que uno puede ser muy exitoso cuando hace lo que realmente le gusta. ¿Por qué? Porque eso tiene un impulso y van llegando las cosas. Si uno quiere trabajar en la naturaleza, pues obviamente tiene que estar con estudios de ciencias de la vida y de la tierra, con ser biólogo, con ser microbiólogo, con ser, en fin, todas esas carreras que están relacionadas con el medio ambiente, en muchos sentidos, ¿no? Porque hay muchas y para todos
en muchos dominios, Sí. que la naturaleza es Es todo, muy es lo que amplia. es muy amplia, así es. Entonces simplemente es sobre todo tener las ganas y la vocación de querer trabajar y proteger el medio ambiente. El medio ambiente. ¿Y cómo consistió ese trabajo entonces en la alta consejería de la presidencia para esos fines? Bueno, en ese entonces, cuando fui alta consejera presidencial bajo el gobierno del presidente Santos, pues fue un paso muy interesante en mi carrera, pues porque obviamente una cosa es uno estar trabajando en campo y en una fundación y moviendo aquí y hablando con la gente, y otra cosa es llegar al Estado y ya entender realmente cómo funciona el Estado. Dentro de la Agencia Presidencial de Cooperación, pues logramos separar el Ministerio de Ambiente al de Vivienda, es decir, que el medio ambiente como un ministerio totalmente independiente y articulador, transversal a todo el desarrollo de un país. Y también creamos la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, que era muy importante porque el país tiene recursos pesqueros, pero que no se estaban durante varios años manejando de manera adecuada porque no existía la institucionalidad. Pusimos también unas direcciones ambientales en cada uno de los ministerios de desarrollo para que los proyectos que saliesen de esos ministerios de desarrollo viniesen ya contemplando el tema ambiental. Y yo creo que eso era muy importante. Y hoy en día yo siento y veo que el tema ambiental es importante y ya todo el mundo ya lo tiene en la cabeza. Ya no es simplemente una cosa que, ay, el pajarito, el no sé qué, sino que ya realmente estamos tomando conciencia como país de la importancia del medio ambiente. Es que yo creo que hemos tenido varios campanazos y uno de esos fue hace poco que vimos en las noticias esa isla de plástico y de basura que se creó en las costas de Santa Marta. Y yo creo que si esa imagen no nos despierta ante que tenemos que hacer algo, pues yo creo que nos espera algo desde el punto de vista ambiental muy grave. Pero, ¿qué siente, digamos, Sandra, cuando ve en las noticias una imagen como esas? Bueno, lo que pasa es que yo lo veo no solamente en las noticias, yo lo veo en la vida real. Yo estoy en campo, yo estoy yendo a donde las comunidades, yo estoy metida en el mar, yo estoy navegando en el océano y yo estoy viendo ese deterioro. Yo estoy viendo perfectamente en unos sitios que son totalmente maravillosos, playas llenas de plástico, donde obviamente esas playas que podrían estar dedicadas al ecoturismo, a que la gente vaya a las playas, pero ¿quién va a querer ir a una playa con el plástico alrededor? Entonces tenemos que realmente ser conscientes desde la montaña, es decir, desde aquí de Bogotá, porque decimos, no, ese mar está por allá muy lejos. Todo lo que llega por los ríos, por los caños, por esto, llega al mar. Así que nosotros, como ciudadanos de Bogotá, tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué estamos tirando en las cañerías? ¿Qué estamos metiendo en los baños para destaparlos? ¿Qué químicos estamos usando? O sea, aquí realmente las industrias tienen que estar pensando qué es lo que estamos dándole a la gente que se compra para, obviamente, porque todo eso nos ayuda, obviamente son elementos que nos ayudan en el día a día, pero que empecemos a pensar cómo vamos a producir mejores productos sí, y que sean amigables con el medio ambiente. O sea, que aquí hay una responsabilidad del gobierno, de los alcaldes y gobernadores en todo el país y en todo el planeta y de la ciudadanía y de todos los habitantes. Y de todo el mundo. En ese orden de ideas, ¿qué podemos hacer? Pequeños gestos que podamos hacer en nuestras casas para cuidar el medio ambiente y efectivamente tener esa conciencia de que cualquier cosa que yo use aquí en Bogotá eventualmente va a llegar a ese mar. Así es. Bueno, pues primero desechar bien, reciclar bien, poder separar desde las casas, por ejemplo, las basuras, lo que son latas, lo que es vidrio, lo que es plástico, para que los recicladores tengan también un trabajo mucho más fácil de separar y también ellos verse beneficiados económicamente, que necesitamos de una u otra manera que la gente se pueda beneficiar del medio ambiente sin tenerlo que acabar, ¿no? Y si ya lo estamos dañando, pues por lo menos ver cómo solucionamos. Entonces, reciclar, separar es supremamente importante. ¿Qué estamos metiendo? Lo que ya acabo de decir. ¿Con qué estamos lavando? ¿Con qué estamos destapando baños? ¿Con qué estamos limpiando? ¿Qué estamos produciendo? Entonces yo sí creo, apagar las luces, desconectar los enchufes que no se estén utilizando, en fin, son tantas las pequeñas acciones que podemos llevar día a día que son muy importantes. Y en Bogotá, pues obviamente tratar de no consumir, para lo que a mí compete, especies que estén en peligro, sobre todo pues las marinas, ¿no? El mero,
por ejemplo, hay ciertas especies que no se deben consumir. ¿Cómo, digamos, tener el ojo listo para ver cuáles son esas especies que no debemos consumir? Porque si efectivamente pues vamos a una persona que venda pescado y decimos, no, yo no voy a comprar esta porque está en vía de extinción o porque está siendo pescada, digamos, de una manera antiecológica, Sí. pues entonces... Yo creo que eso es algo que debemos trabajar como país mucho más. Yo sí creo que debemos, como país, informarle a la ciudadanía cuáles son las especies que están en peligro. No fomentar y no ayudar a que estemos degradando ciertas especies que, como lo digo, están en peligro y que muchas veces no sabemos porque no existe la información. Entonces yo sí creo que se debe generar ese tipo de información. Entre esas está el mero, que lo mencionó Claro, Sandra. el mero, ¿Qué más? Bueno, los tiburones, por ejemplo, están prohibidos como pesca dirigida, ¿no es cierto?, por las regulaciones colombianas, pero uno ve a los supermercados y uno encuentra filete de toyo pues es tiburón. ¿Qué tiburón? No sabemos. ¿Qué estamos comiendo también? Nosotros hemos estado haciendo dentro de nuestras investigaciones análisis de mercurio en diferentes especies y estamos encontrando niveles importantes de mercurio. ¿Cómo protegerse cuando estamos consumiendo, cuando estamos comprando, que no suceda eso, que no estemos comprando pues, alimentos que estén contaminados con mercurio? Esa es una tarea que todavía es muy difícil de poderla decir como tal para todo el mundo, pero yo sí creo que es muy importante que nos informemos, pero sobre todo es muy importante que las autoridades, que las empresas empiecen realmente a decir cuál es la proveniencia de lo que estamos comiendo, qué es, qué tipo de pesca, ¿no? Estamos tratando de buscar que se haga una pesca sostenible, que las comunidades artesanales se puedan ver beneficiadas, porque ellos viven ahí, ellos necesitan de eso, y tratar de no destruir pues, la biodiversidad y... Sí, pues claro, todo, ¿no? todo nuestro ecosistema. Sandra, el tema de las bolsas plásticas es un tema que yo creo que es recurrente. Yo creo que poco a poco hemos entrado en esa cultura de llevar nuestra propia bolsa o de reciclar las bolsas, pero ¿qué tanto daño le hace al medio ambiente esa bolsa que estamos comprando en el supermercado? Porque además ahora, pues tratando como de bajar un poquito, pues se les cobra a las personas las bolsas plásticas, pero se siguen usando. Claro. Lo que pasa es que lo que digo, eso son cosas que nos están ayudando en el día a día, ¿no? No lo tenemos presente. Entonces, a veces, pues obviamente tratar de llevar sus bolsas para ir a hacer mercado, para evitar tener que estar sacando mercado. Y esas bolsas poderlas utilizar para diferentes efectos. Disponerlas bien es supremamente importante. No son temas fáciles. Creo que sí hay cada vez más conciencia. Y lo que digo, la parte del reciclaje en sus casas es muy importante y de tener esas pequeñas acciones que tengan la continuidad y no desecharlas. Miren, uno va a La Guajira, da pesar, los árboles, o sea, uno va por la Guajira, que es un desierto bellísimo y todo, y hay unos árboles espinosos, pero perdón, en vez de flores, lo que tienen son bolsas de plástico agarradas, los alambrados es bolsas de plástico, porque las bolsas también vuelan, ¿no? Y uno llega a La Guajira y a veces dice, uy, ahora esto, ¿cómo lo vamos a limpiar? Y efectivamente es una bolsa de plástico que quién sabe cuántos miles de kilómetros recorrió y ahora es una flor en el árbol. Y ahora llegó a los árboles de La Guajira. Hablemos de un tema que a usted le encanta y es Malpelo. Ay, sí. Hablemos de Malpelo. Sí. Como un hijo. ¿Cómo nace la Fundación Malpelo? Bueno, la Fundación Malpelo nace en el año de 1999. Yo creé esa fundación básicamente para poder ayudar a parques nacionales, al gobierno nacional, en tener acciones concretas en Malpelo. Porque Malpelo, cuando pues, logramos finalmente su declaratoria en el año 95, yo entré a trabajar en parques en el año 98 sin ningún presupuesto, cero presupuesto, ni siquiera pues, para mi salario, nada. para nada. No había plata. Y yo dije, bueno, pues necesitamos plata. Entonces sí, obviamente uno vaya a hacer el relacionamiento con la Armada Nacional para empezar a tratar, con los operadores de buceo que ya venían de tiempo atrás, pues veníamos yendo a la isla. Y decidí montar la fundación y decía, bueno, yo voy a escribir proyectos, pero ¿dónde va a llegar la plata? Eso no puede llegar a mi cuenta. Entonces creamos una Fundación Malpelo con gente que me ayudó a fundarla, el presidente Belisario Betancur.
un gran amigo, fue quien creó la primera base de la Armada Nacional sobre la isla. Él era el presidente de la Fundación Malpelo. Pues en la fundación había gente del Estado, había gente de la empresa privada, habían otras ONGs, en fin. Así nació la Fundación Malpelo y era para ayudar. ¿Qué hace la Fundación Malpelo hoy por hoy? Bueno, la Fundación Malpelo hoy por hoy tiene varios programas. Primero, los programas de investigación y monitoreo. Llevamos desde el año 98, desde el año 98, pero luego ya con la Fundación desde el año 2000, haciendo expediciones científicas al Santuario Fauna y Flora de Malpelo. O sea, ya son muchos años donde tenemos información recurrente de Malpelo, donde esas expediciones invitamos permanentemente a investigadores especialistas, cada uno en su tema y de diferentes instituciones, o sea, son unas expediciones maravillosas donde hemos obtenido información bellísima. Entonces, uno de los temas es investigación y monitoreo. El otro programa es obviamente educación y comunicaciones, es muy importante. Otro programa es el de ecoturismo, para que se haga un ecoturismo responsable. Ahí tuvimos que poner boyas de amarre para que los barcos no tiren el ancla, se amarren ahí, etcétera, etcétera. El programa de control y vigilancia contra la lucha de la pesca ilegal. ¿Qué está pasando precisamente en ese tema de la pesca ilegal alrededor de Malpelo? Bueno, hemos logrado, después de tantos años de trabajo y tanto esfuerzo, no solamente un trabajo de la Fundación Malpelo, quien digamos que lo empujó el tema para los temas de pesca ilegal y que ya se volvió un tema de importancia nacional. Logramos finalmente, después de tantos años de trabajo, tener una ley de pesca que realmente desincentivara las ganas de ir a pescar a Malpelo o en aguas colombianas sin permisos. Esa ley se volvió tan fuerte que obviamente cuando ya se agarra un infractor, la voz se corre y se disminuye considerablemente los barcos de pesca ilegal. Entonces yo creo que ¿Venían de otros países? Sí, claro, venían de países vecinos desafortunadamente y obviamente pues tocó poner un mecanismo que de hecho eso fue algo que montamos cuando estaba en el gobierno, que fue las mesas binacionales de lucha contra la pesca ilegal con Ecuador, con Costa Rica, precisamente para ser mucho más ágiles, pero posteriormente a eso la ley que tiene hoy el país en materia de lucha contra la pesca ilegal ha sido una muy buena herramienta y sobre todo la conciencia por parte de las autoridades que ya saben cada una qué es lo que tiene que hacer y no se mandaban el problema, no, ya cada una sabe qué tiene que hacer, cómo es, etcétera, etcétera, y eso ha sido muy efectivo. Sandra, ¿cuál es ese daño que le hace esa pesca ilegal a la naturaleza y a la biodiversidad alrededor de Malpelo? Bueno, depende de la pesca ilegal, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar específicamente de la pesca ilegal en un área marina protegida como Malpelo. Es una pesca que primero no se está declarando, ¿no es cierto? Es una pesca que está atentando contra unos ecosistemas y unos recursos que son sitios donde los animales están, por ejemplo, reproduciendo para luego dispersarse hacia otros lugares. Y llegan a pescar ahí. Y llegan a pescar ahí, por ejemplo. Entonces ahí lo que se está tratando es que en las áreas protegidas son para proteger precisamente para que esas especies se puedan reproducir y se puedan las larvas de peces alejar con las corrientes hacia otras áreas. Entonces es digamos que como una despensa, por así decirlo, para cuidar para el futuro. Hay otra manera de pesca ilegal que son utilizando artes de pesca que están prohibidas como la dinamita, por poner un ejemplo. Y yo hoy en día, yo estoy muy angustiada con el tema de la pesca de arrastre. ¿Qué es la pesca de arrastre? Porque además estuve leyendo y entonces veía que era que varios anzuelos y qué sé, pero pues yo quiero que... Eso es el long line, okay. Que también, pero digamos que es que la pesca de arrastre tiene una cosa muy... ¿Qué es la pesca de arrastre? Son los barcos, básicamente la pesca de arrastre es para conseguir camarón. Entonces ellos lo que hacen es que tienen unos aparatos así que van arrasando el fondo marino. No son redes, son con una cosa como de madera, de metal, que van arrasando así el fondo marino por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y luego lo que sale, obviamente es camarón, pero también sale de todo. Entonces ya cuando se coge el camarón, listo, de tal, ellos lo van separando. Y luego pues todo lo demás que quedó ahí que... O sea, el coral, todo, pero sobre todo peces y especies, otras especies, todo eso va muerto nuevamente al mar. Yo me preocupo mucho pues porque obviamente este camarón sale de Colombia para ser exportado a países como España
por ejemplo, pero yo también entiendo y me angustia mucho porque estos pescadores que trabajan ahí, pues necesitan su empleo, claro, necesitan su trabajo, pero yo digo, Dios mío, ¿hasta qué punto, por más vedas que haya, sí, y esto, entonces es un tema que me preocupa? Pero y que creo que en ese país, caso específico, Sandra, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál podría ser una solución sostenible para que efectivamente esos pescadores puedan tener su sustento, puedan seguir alimentando a sus familias, pero que no dañen el medio ambiente y no le hagan semejante daño al ecosistema? Yo creo que el tema de tener fuentes alternativas, obviamente de pesca o de formas de captura, pero aquí sobre todo lo que necesitamos es realmente tener un diálogo a nivel nacional, a nivel con los empresarios, con los pescadores, porque ellos, obviamente ellos están viviendo su día a día, su hoy por hoy, ellos no están pensando en el mañana, ellos no, a veces no sé si ven o no ven lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros niños, no es por nosotros ya, hoy, es lo que le estamos dejando a las generaciones futuras. Entonces yo sí creo que aquí debe haber un trabajo de mucha conciencia, que, mejor dicho, tenemos que trabajar unidos para ver cómo vamos a mejorar. Para poder hacer eso, yo creo que lo primero es tener voluntad. ¿Existe la voluntad por parte de los países, de las empresas, de estos grandes, digamos, conglomerados, de tomar esas decisiones en pro de la ecología? No lo sé. No lo sé. Sé que a nivel internacional muchos países, por ejemplo, este tipo de arte de pesca la han prohibido, ¿no es cierto? Entiendo que en Colombia el problema es por un tema de trabajo, ¿no? De la gente por el trabajo. Pero yo sí creo que por más investigaciones que hayamos hecho, por más investigaciones en cuanto a cuáles son las artes de pesca, que son, no son, vedas, etcétera, etcétera, yo creo que no es suficiente y yo sí estoy viendo el deterioro en la biodiversidad y en el deterioro de los fondos marinos. Leía también el tema de los tiburones, que Malpelo es como una zona precisamente como protegida para ellos, que debería ser protegida para ellos, donde ellos van en una época del año, y creo que es una de las especies que se están viendo más afectadas precisamente con todo esto. Bueno, la pesca de arrastre, digamos que ahorita no... cerca del continente donde están las áreas de crianza de tiburones sí puede haber un impacto. Pero aquí, y que obviamente afecta a las especies de tiburones, especialmente el tiburón martillo es el emblema de Malpelo en Colombia, de las Islas Galápagos del Ecuador y de la isla del Coco en Costa Rica. Esas islas oceánicas hacen parte de un corredor marino. Los animales se mueven en todas estas áreas, pero también van hacia la costa a tener sus crías. Por ejemplo, todo el sitio del Golfo de Tribugá, donde se pretende hacer un puerto y por el cual, pues, obviamente yo no estoy de acuerdo, ahí nacen los bebés martillo y muchas especies. Estaríamos acabando con el tiburón. Y hemos visto en todas nuestras investigaciones el decline claro de la población de tiburones en Malpelo. Y es triste porque hay muchos buzos que vienen a Malpelo solamente para ver las escuelas de tiburón martillo. Y precisamente eso de muchos buzos que vienen, hablemos del programa que hay precisamente para fomentar el turismo, el ecoturismo en Malpelo. O sea, ¿cómo se llega a Malpelo? Bueno, en Malpelo ahí empezaron a ir los buzos en barcos desde el año 87. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en ese segundo viaje de instructores que fueron a Malpelo y que empezamos, digamos, como a conocer el área. Y para ir allá, pues, es desde Buenaventura. Son 36 horas de navegación, se duerme en el barco, se come en el barco y se sale a bucear desde el barco principal en Zodiacs a los diferentes sitios alrededor de la isla. ¿Quién va? ¿Qué turistas son los que van a hacer buzos este avanzados. Sí. Bueno, Malpelo es una isla oceánica donde hay corrientes, donde son paredes que caen abruptamente. Entonces tienen que ser buzos avanzados, pero vienen buzos de todas partes del mundo, no solamente colombianos, pero también buzos de todo el planeta y quedan realmente maravillados. Malpelo es hoy en día considerado como uno de los top 5 sitios
de buceo. Excelente, yo he visto son las fotos con esas ballenas y yo me asombro de ver esos buzos pequeñitos que se ven en esas fotos con semejantes ballenas. Pues me imagino que eso debe ser una sensación impresionante. Ay, es bellísimo, ahí es cuando yo siento que realmente Dios existe, ¿no? Porque son animales tan fascinantes, tan grandes, pero tan bellos y tan nobles. Existe, digamos, peligro, que yo creo que es lo que las personas de pronto piensan cuando ven esas fotos, pues con tiburones, con ballenas. ¿Hay algún riesgo, digamos, de hacer ese tipo de buceos? Cuando uno bucea, uno tiene un cierto respeto con la naturaleza, ¿no es cierto? Y obviamente nuestro comportamiento, de acuerdo a las especies que están ahí, influyen muchísimo, ¿no es cierto? Yo que llevo pues ya muchos años, 7.000 inmersiones debajo del agua, en la vida he tenido un problema con un animal. En la vida, ningún tiburón, y he estado con el tiburón blanco, he estado con el tiburón tigre, he estado con el tiburón toro, he estado con ballenas, en fin. Y cada vez es una emoción y una admiración de decir, ¿qué es esto tan impresionante? Y lo que cada uno de estos animales logra transmitir es una cosa impresionante. Y otra cosa que me ha impresionado últimamente es el comportamiento de muchos de los animales, porque lo he vivido en carne propia. Animales que han quedado agarrados a anzuelos, a redes de pesca, vienen a uno a pedir ayuda. Yo he tenido tiburones que me han pedido ayuda, que no es fácil. No es fácil, o sea, ¿cómo le pongo la mano para salvarlo? Mira, tú no sabes, si uno va y ellos sienten que uno los quiere ayudar y ellos vienen, las ballenas, las mantas diablo, los tiburones, en fin. Yo siento que ellos tienen un sentido de comunicación muy especial y obviamente son unos seres maravillosos, llevan más tiempo que nosotros. Así es. La tierra. Sandra, ya para terminar, ¿cómo podríamos, digamos, invitar a nuestros televidentes a acercarse al mar, acercarse a esta pasión, acercarse a poner siempre un granito de arena en pro de tratar de cuidar este planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos? La conciencia, la educación, muy importante, la educación en todos los niveles, y debemos empezar sobre todo desde los niños pequeños. Ya más adultos es un poquito más difícil, pero yo creo que ya adultos somos adultos precisamente, tenemos que ser conscientes y educar y entender qué es lo que le queremos dejar a las generaciones futuras. ¿Dónde podemos informarnos más sobre la Fundación Malpelo y más sobre Malpelo y cogerle amor a esa isla y a ese pedacito de Colombia? Bueno, en internet solamente con poner Malpelo van a encontrar una cantidad de cosas. Para saber más sobre lo que hace la Fundación, www.fundacionmalpelo.org. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos a Ellas Dicen. Ha sido un tema y un programa de mucha ilustración a cuidar nuestro planeta. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana con otro programa de interés para todos ustedes aquí en Ellas Dicen. Hasta mañana y muchas gracias.